Los lípidos son la segunda biomolécula que estudiaremos. Están formados por cadenas de hidrocarbonadas caracterizadas por ser insolubles en agua, es decir, no se pueden unir al agua porque son hidrofóbicos. Son poco densos, por lo tanto flotan sobre el agua, tienen una menor densidad que el agua y son solubles en disolventes orgánicos. Cumplen con diferentes funciones, son principalmente tres. Actúan como reserva energética, como ya les dije en las anteriores diapositivas, son una fuente de energía, pero son energía de reserva, no utilizable al momento, sino de reserva. Se almacenan en los triglicéridos, que son la principal reserva de energía de los animales. También tienen una función estructural. ¿Por qué? Porque, como les mencioné, todas las células tienen una membrana y esta membrana está formada de lípidos, específicamente de fosfolípidos. Es decir, la bicapa de la célula está formada por lípidos y es parte de su estructura, por lo tanto, tiene una función estructural. También tiene una función hormonal, pues algunos lípidos, como los esteroides, regulan el metabolismo y las funciones de reproducción. ¿Cómo se clasifican? En simples, complejos y asociados. Simples, los ácidos grasos, las grasas neutras y las ceras. Complejos, son aquellos que además de tener la parte grasa, van a tener algún otro elemento como es el fósforo en los fosfoglicéridos, un azúcar como en los glucolípidos, o una proteína como las lipoproteínas. Esos son complejos, es decir, una parte lipídica unida a otra estructura como es un fósforo, un azúcar como un glúcido o a una proteína. Y los asociados como las prostaglandinas, los terpenos y los esteroides. Los lípidos simples van a tener como sus monómeros a los ácidos grasos y el glicerol. Ya les había mencionado que los monómeros son las estructuras pequeñas o las unidades pequeñas que van a formar una molécula más grande. En el caso de los lípidos simples, sus monómeros son ácidos grasos y glicerol. Se llama triglicérido aquel que tiene 3 ácidos grasos y un glicerol, por eso es tri de 3 ácidos grasos más un glicerol. Los lípidos complejos, como ya les mencioné, están los fosfolípidos porque en su estructura, además del ácido graso y el glicerol, tienen fosfato. O los glucolípidos, que además del ácido graso y el glicerol, tienen un azúcar. Es decir, contienen otros grupos químicos además de un glicerol y los ácidos grasos. Aquí tenemos la estructura del triglicérido en la imagen de la izquierda. Lo que ven marcado en verde es un ácido graso. Aquí podemos ver que hay 3 ácidos grasos y la glicerina sería la estructura que está marcada en color rosa del lado izquierdo. ¿Por qué no todos los triglicéridos son malos? ¿De qué depende que sea malo o sea bueno? Ustedes han oído de las grasas saturadas, de las monoinsaturadas y las poliinsaturadas. ¿A qué se refiere a saturada? En la imagen de la derecha hasta arriba, vean que hay unos puntitos amarillos. Esos puntitos amarillos representan carbonos y los azules representan hidrógenos. Si se dan cuenta, cada carbono puede generar 3 enlaces. Aquí, en la grasa saturada, todos los enlaces están llenados por hidrógenos, de tal forma que no hay espacio para que la cadena se mueva. Esto es una grasa saturada. Una grasa monoinsaturada, que es la de en medio, podemos ver que entre 2 carbonos que están marcados en un cuadro verde, hay un doble enlace, de tal forma que ya no les queda, o el enlace que hacían con el otro hidrógeno de los de abajo ya no se forma. Y queda un espacio vacío. Este espacio vacío va a permitir que la cadena en ese espacio se pueda doblar. ¿Sí? Los carbonos podrían doblarse y tiene flexibilidad a diferencia de la grasa saturada que como está llena no hay para dónde doblarse. Y la poliinsaturada pues hay varios espacios en los que se puede doblar la cadena. ¿Por qué esto es beneficioso? Una cadena que se puede doblar, ya sea la monoinsaturada o la poliinsaturada, tiene más facilidad de desplazarse y no se atora tan fácil como las grasas saturadas, por eso son más saludables. Aquí de nuevo vemos al lípido. El lípido tiene 2 partes, una cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica.
Recuerden que hidrofílico significa que es afín al agua, le gusta el agua, e hidrofóbico que no le gusta el agua. La cabeza es la parte de arriba y está formada por una colina, un fosfato y el glicerol. Esto es un fosfolípido. ¿Por qué? Porque tiene fosfato, ya no es un triglicérido. Vean cuántos ácidos grasos tiene. No tiene 3 cadenas de ácidos grasos, esta solo tiene 2 cadenas de ácido graso. Y además, si se dan cuenta, uno de los ácidos grasos tiene una de sus patitas dobladas. ¿Qué quiere decir? Que es un lípido insaturado. Esto, lo de arriba, la colina, el fosfato y el glicerol, va a ser la cabeza hidrofílica, es decir, es la parte que se puede unir al agua. Mientras que las colas de ácidos grasos es la cola hidrofóbica y es la parte que no se puede unir al agua. ¿Por qué la membrana plasmática es como es? Aquí volvemos a ver al fosfolípido. Recuerden, el fosfolípido solo tiene 2 ácidos grasos, tiene un glicerol, un fosfato y un grupo polar. Esto, que tenía su cabeza, la cabeza, recuerden, es hidrofílica, sí le gusta el agua, mientras que las colas son hidrofóbicas, no les gusta el agua. Por eso en la imagen redonda que ven aquí a la derecha, donde dice liposoma, micela y bicapa lipídica, les está explicando cómo se acomodan los lípidos en la membrana de la célula. La membrana no solo es una capita de lípidos, son 2, aquí donde dice bicapa lipídica. Y si se dan cuenta, las cabezas apuntan hacia arriba, pero también apuntan hacia abajo. ¿Por qué? ¿Por qué apuntan hacia arriba y hacia abajo las cabezas? Porque están en contacto con agua. Recuerden que adentro de la célula habría agua, pero también afuera de la célula hay agua. Entonces, como las cabezas son afines al agua, se acomodan de tal forma que la parte afín al agua queda tocando el agua y las colas quedan hacia el interior de la capa porque son hidrofóbicas. El esteroide son lípidos insaponificables derivados del ciclopenteno. ¿Por qué ciclo y por qué pentano? Recuerden que pentano, ano, la terminación ano, ustedes lo vieron en química, significa que solo hay enlaces simples. Si ustedes ven la figura, no hay ningún enlace doble. Si hubieran enlaces dobles, verían una doble raya en alguno de estas secciones de la figura. ¿Por qué pentano? Porque está formado por ¿cuántos carbonos? 5, puros enlaces simples, y además es perhidrofenantreno. Aquí está el pentano. Esta es la parte de pentano y esta sería el perhidrofenantreno. ¿Sí? Los esteroides, tienen una estructura de 3 anillos de ciclohexano unidos a un ciclopentano. ¿Cuál es su principal función? Son lípidos que, por su composición grasa, pueden atravesar la membrana y actúan como hormonas. Estas hormonas tendrán funciones principalmente en lo que se refiere a comportamiento sexual y desarrollo de características sexuales. Las proteínas tienen diferentes propiedades, funciones y estructuras. Sus propiedades: precipitan selectivamente, tienen capacidad amortiguadora y propiedades osmóticas. Sus funciones son muchas. Pueden actuar como enzimas. ¿Se acuerdan que enzimas son aquellos que aceleran las reacciones químicas? Pero también pueden actuar como hormona. Una hormona es un mensajero químico, es decir, lo produce una parte de nuestro cuerpo, se lo manda a otro órgano para que haga cierta función, es decir, le manda un mensaje: haz esto o deja de hacer esto. También sirven para reconocer señales, las encontramos en la membrana ancladas y sirven para recibir mensajes de otros. Transducción de señales, es decir, traducen una señal que reciben del exterior a un mensaje que pueden mandar al interior de la célula. Tienen función estructural. ¿Por qué? Porque las encontramos formando estructuras como el cabello, las uñas, etc. También regulan la expresión génica, es decir, se encargan de que el ADN se pueda o no expresar. Tienen función de transporte, de movimiento, por ejemplo, en la cola del espermatozoide tienen una composición proteica, de reserva y de defensa. Es la molécula orgánica con un mayor número de funciones. La estructura de una proteína. Los monómeros de las proteínas, es decir, los pequeños bloques que forman una proteína, son conocidos como aminoácidos. Aquí tenemos 6 aminoácidos que están formando una proteína. Se estudian a diversos niveles. Cuando solo estudiamos la secuencia de aminoácidos que lo forman, decimos que es el nivel primario. Solo es la secuencia de aminoácidos que forman a la proteína.
Si estudiamos su estructura secundaria, resulta que estos aminoácidos interactúan y se pliegan, ya sea que se plieguen como una hélice, que es la figura que ustedes ven acá, o se pliega como una hoja plegada. A esta le llaman hoja plegada beta, como cuando doblamos una hoja a la mitad, a la mitad, a la mitad y nos queda como un acordeón. Esas formas pueden tomar las proteínas. Esto es estudiar su estructura secundaria. Pero una proteína no solo tiene hélices alfa y hojas plegadas beta, tiene varias de estas. Si estudiamos una proteína completa, estamos estudiando su estructura terciaria, donde vemos tanto las hojas alfa como las hélices alfa como las beta plegadas. Aquí, por ejemplo, vemos una hoja beta plegada, pero aquí vemos una parte de hélice alfa. Aparte, existen proteínas que están formadas por varias cadenas de aminoácidos unidas unas con otras. A esto le llamamos estructura cuaternaria. Aquí vemos un ejemplo de una de ellas.